Hola, ¿qué tal? Hoy es 21 de septiembre del 2021, es martes y el Evangelio que leemos hoy en la Santa Misa es de San Mateo, capítulo 9, versos del 9 al 13, porque hoy celebramos precisamente la fiesta de San Mateo evangelista. Se le llama evangelista porque escribió el Evangelio de San Mateo. No existe otra palabra, o sea, la palabra evangelista no tiene otro significado más que el autor del Evangelio. Y en este caso, el autor del Evangelio de San Mateo. Muy bien, dice pues así. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos dos partes de este texto que hemos leído. En la primera parte, el género literario le podemos llamar narración de vocación. Jesús que llama para que le siga a Mateo. Solamente en este evangelio a este personaje que era recaudador de impuestos o publicano se le llama Mateo. En otros pasajes, en otros evangelios de Marcos y Lucas, que también tienen este pasaje, no le llaman Mateo, sino Leví. Por esa razón, se considera que Mateo es el autor de este evangelio, este que era publicano. Entonces, encontramos esta narración de vocación que es bastante sobria. Solamente le dice: sígueme, y dice que eso hace Jesús. Jesús dice: sígueme. Y Mateo se levanta y lo sigue. Punto. No hay más, ¿verdad? Se levanta de su mesa que tenía allí donde estaba recaudando impuestos, se levanta y lo sigue. Punto, sin más. La segunda narración es un poquito más específica, con más detalles. Hay una comida que Mateo ofrece. Están comiendo con Jesús y sus discípulos. Los publicanos, precisamente, son los encargados de recoger impuestos. Son los publicanos. Eran mal vistos por la sociedad judía, porque pues les cobran mucho impuesto por un lado, pero por otro, ese impuesto no favorecía para nada al pueblo judío, sino que se iba a Roma. Por eso Roma es tan hermosa, los restos que quedan de aquel Roma antiguo, el Coliseo Romano, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de todas las colonias romanas llevaba dinero para todo lo que hubo en Roma en aquel tiempo. Y entonces no aprovechaba para nada a Israel. Y por eso los publicanos, que eran judíos, eran mal vistos por los mismos judíos. Y entonces estaba Jesús comiendo precisamente con publicanos y dice pecadores. No dice qué tipo de pecadores, simplemente gente, ¿verdad? Normal, civil, no del grupo eclesiástico. Y entonces los fariseos, que eran esos que estudiaban la Biblia, la Torá en aquel tiempo del Antiguo Testamento, ellos que decían cumplir ellos la ley y la hacían cumplir a los demás,
Jesús viene a denunciar que ellos no cumplen la ley, simplemente piden que los demás la cumplan. Y bien, estos hombres son los que critican o van con los discípulos por qué su maestro está comiendo con publicanos y pecadores. Los discípulos no contestan, no saben qué contestar, y contesta Jesús, que recordemos que ayer Jesús se presentó como el sabio, el viejo aquel que inventaba dichos. Pues ahora se inventa otro. No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Y tiene una base bíblica en Oseas 6:6, que dice, misericordia quiero, no sacrificios. Y decir esto en tiempo de Oseas y decir esto en tiempo de Jesús, misericordia quiero, no sacrificios, era muy arriesgado, porque el culto en el templo de Jerusalén era de sacrificios. Los que eran ricos ofrecían una vaca, una res mayor. Los de clase media ofrecían un chivo, un borrego. Y los muy pobres ofrecían un par de tórtolas, 2 pichones, como fue en el caso de Jesús, que ofrecieron sus papás un par de tórtolas o 2 pichones, como lo pedía la ley a los más pobres. Con esto vemos que Jesús era de la clase pobre, por sus padres. Y entonces, al decir, misericordia quiero, no sacrificios, está diciendo, no quiero todos esos sacrificios, ¿sí? De las reses, los chivos, las palomas, no. Yo quiero misericordia. Yo quiero buen trato hacia los demás, fraternidad, misericordia. Entonces, mis hermanos, hoy Jesús nos está diciendo una cosa muy interesante con este pasaje. Hoy Jesús no quiere que nos veamos quiénes son mis amigos, quiénes son mis enemigos, y a mis enemigos fuera. Hoy Jesús quiere que los veamos como hermanos. Entonces, no hay enemigos, hay hermanos. Como en la película de Buscando a Nemo, ¿verdad? El tiburón ya no comía peces, eran amigos más bien. Entonces, no debemos vernos como enemigos. Por eso Jesús, para los fariseos, de los pecadores habría que huir. De los publicanos habría que huir para los fariseos. Para Jesús, que es Dios, que es nuestro guía, que es nuestro maestro, para Jesús, el pecador, es la oportunidad para rescatarlo, para liberarlo, para salvarlo. Por eso no viene como médico por los sanos, sino por los enfermos. La conclusión de este pasaje es, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Justos que podríamos decir entre comillas, ¿verdad? Porque Jesús viene a llamar a todos, pero los que se consideran justos, los que se creen muy justos, dice Jesús, a esos no los vengo a llamar. Vengo a llamar a los que se consideran pecadores. Mis hermanos, entonces quitémonos de nuestros esquemas, quién es mi enemigo, con quién no me junto, a quién no le hablo, a quién lo corto del Facebook, a quién lo bloqueo. Vamos a tratarnos como hermanos. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les invito que le hagan clic ahí donde dice suscripción, donde quiere suscribirse. Le den clic también a la campanita para que les lleguen todos los mensajes cada día. Tempranito a las 5 de la mañana se están enviando estos mensajes. Bendiciones para todos, mis hermanos. Y a seguirnos cuidando, no bajar la guardia, para que venzamos a este mal que nos aqueja. Dios los bendiga.